Cordial saludo, mi nombre es Elizabeth Conrado y pues hago mi presentación a través de este video de ese ejercicio práctico que me permitirá evidenciar si se alcanzaron los objetivos planteados y qué experiencia a partir de este ejercicio he podido obtener o abonar para mi práctica pedagógica. En la clase que nosotros planeamos, llamada Juguemos a ser un procesador, seguir instrucciones, nos planteábamos los siguientes objetivos que aparecen en pantalla. Identificar un conjunto de pasos o instrucciones para realizar una tarea, simular la ejecución de un conjunto de instrucciones y pasos para saber si funcionan bien, reconocer que muchos artefactos tienen dentro un procesador, describir qué es un programa, una persona que programa, un procesador, una entrada y una salida. Para efectos de nuestro ejercicio práctico, veremos el cumplimiento de los dos primeros objetivos, que es identificar un conjunto de pasos e instrucciones para verificar una tarea y simular la ejecución de ese conjunto de instrucciones y pasos para saber si funcionan bien. A través del ejercicio práctico llamado Resuelve el tablero, los estudiantes recibían un tablero que tenía una cuadrícula en el que ellos debían ubicar unas fichas en las posiciones en que ellos decidieran ubicarlas. En el ejercicio en clase utilizamos 5 fichas para ser ubicadas en el tablero. Este tablero, para realizarse, debía cumplir con las siguientes, las siguientes normas. Primero, debían irse colocando las fichas de uno en uno. Segundo, debían tenerse en cuenta los obstáculos, es decir, que el recorrido que cada ficha llevara para ubicarse en su posición debía evadir los obstáculos, en este caso que son unas serpientes. Tercero, que también si después de haberse colocado unas fichas iniciales, las fichas siguientes también debían tener en cuenta que las fichas ya colocadas también hacían parte de un obstáculo dentro del tablero. Otra de las reglas era que una ficha se ubicaba en una casilla, no podían colocarse 2 fichas en una casilla. Y por último, pues tener en cuenta cada una de las instrucciones dadas. Cada ficha debía colocarse una a una teniendo en cuenta los obstáculos y las normas propuestas. En estas instrucciones, los estudiantes debían tener en cuenta la siguiente tabla de símbolos y de instrucciones. Los símbolos los ayudaban a ellos a colocar la lista de instrucciones que debían seguir o de movimientos que debían realizar para colocar cada una de las fichas en las casillas indicadas. Cada uno de los símbolos tenía un significado o un movimiento que ellos debían tener en cuenta para colocar la lista de instrucciones. Esto lo realizábamos a través de un juego, de este juego o de un trabajo colaborativo en el que los estudiantes debían distribuirse 4 funciones. Debía haber un cliente, debía haber un programador, debía haber un procesador y un verificador. El cliente pues cumplía la función de indicar en el tablero dónde iban a colocarse las fichas, así como aparecía en este ejemplo que tenemos acá o en este ejemplo de instrucciones que aparece aquí más adelante, en el que el cliente determinaba dónde se iban a colocar cada una de las fichas. El programador era quien iba a escribir el programa utilizando las instrucciones y los símbolos de la tabla antes mencionada, una línea por cada ficha, y debía indicar cuál iba a ser la secuencia de los símbolos para poder hacer los movimientos indicados y colocar las fichas donde el cliente las había solicitado. El procesador era quien debía leer el programa y ejecutar las instrucciones para mover y colocar las fichas, y el verificador era quien iba a revisar que las fichas hayan quedado en el lugar que el cliente había indicado. Esos roles podían cambiarse de acuerdo a la cantidad de ejercicios. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de lo que sería una línea de instrucciones para indicar, por ejemplo, la posición de una ficha determinada. O aquí tenemos otro ejemplo mucho más claro. Por ejemplo, tenemos las fichas
del tablero indicadas por números, y el estudiante podía ir indicando para cada ficha cuál iba a ser la lista de instrucciones para llegar a la posición que permitía colocar la ficha donde sea indicada. A ellos se les entregó esta tarjeta con los obstáculos ya ubicados, y ellos iban pues de acuerdo o teniendo en cuenta las normas, las instrucciones, debían ubicar las 5 fichas en el lugar que ellos indicaban. Aquí les voy a mostrar unos ejemplos corticos, unos videos corticos de lo que ellos estaban realizando en el aula de clase, para que lo observemos. Esta para reventar. Bueno, sin duda la experiencia vivida o lo que vivimos en esta pequeña experiencia de aprendizaje fue muy significativo. De pronto, desde mi pensar como docente, de pronto había tratado de creer o de limitar a mis estudiantes en que no iban a poder ser capaces de pronto de realizar ejercicios como estos que requerían la lógica. Pero en esa experiencia que realizamos me di cuenta que los estudiantes están en capacidad de hacerlo, y que esta clase de ejercicios les ayuda no solo con la lógica, sino a seguir instrucciones y a ellos mismos proponer la solución a muchos de sus problemas. En este pequeño ejercicio práctico pues evidenciamos varios de los principios del pensamiento computacional. El principio, por ejemplo, de descomposición al momento de ellos realizar su trabajo colaborativo y distribuirse pues los roles y dividirse las tareas para poder llegar con éxito a completar la tarjeta. El reconocimiento de patrones. El reconocimiento de patrones al momento de hacer la lista de instrucciones para cada ficha, ellos comenzaron a darse cuenta de que había patrones que seguir, y que al realizar la primera instrucción ellos podían tomarla como ejemplo para realizar las siguientes instrucciones y las demás fichas. También encontramos dentro de los principios el pensamiento algorítmico, al seguir paso a paso las instrucciones dadas utilizando la tarjeta de símbolos y de instrucciones, y pues el darse cuenta pues que podían aplicarlo en cada una de las fichas que debían ubicarse. El principio de evaluación al momento de la verificación de las líneas de instrucciones que se realizaban, y que el verificador tenía que darse cuenta si funcionaba o no. Y de pronto ese proceso de evaluación que yo también realizaba como docente, de ir verificando en los grupos de trabajo que se estuvieran realizando según las instrucciones dadas. El principio de abstracción, lo que tiene que ver con la simplificar para encontrar aspectos relevantes que le permitieran modelar a través de la generalización. Entonces también lo evidenciamos en este ejercicio práctico que encontramos en esta clase. Bueno, en definitiva fue una experiencia muy significativa, una experiencia que me permitió evidenciar el trabajo en equipo, el poder que los estudiantes el pensamiento algorítmico lo desarrollaran sin que quizás se dieran cuenta, y que además experimentaran que a través no solo del trabajo en equipo, sino de sus propias propuestas, podían llegar a la solución de un problema al final. Bueno, esta ha sido mi anotación y mi experiencia a través de este ejercicio práctico, que ha sido de verdad muy significativo. Muchas gracias.